Bueno, pues muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer reencuentro. Espero que sea el primero de varios. Em, la idea de compartirles este webinar es compartirles, valga la redundancia. Ustedes ya saben que yo me mantengo en formación continua y todo lo que voy aprendiendo y lo que voy incorporando a mis propias sesiones de coaching neurobiológico, pues a mí me gusta enseñarlo y me gusta difundirlo porque creo para mí todas las herramientas que podemos tener son inclusivas a la metodología Renacer y las podemos ir adaptando muy bien en todo el trabajo del coaching neurobiológico. Entonces, la idea era compartirles qué es lo que estoy haciendo ahora y cómo estoy incorporando este trabajo de las voces interiores, que lo vamos a profundizar en el máster que vamos a tener la, la, la edición 2022, iba a empezar en enero. Y como estaba en este proceso, la atrasé para mediados de año, es decir, vamos a empezar ahora en julio, porque quería incorporar esta temática de las voces interiores. Y tengo también algunos que otros seminarios de actualización profesional que ya les iremos compartiendo con algunas temáticas específicas para quienes estén interesados e interesadas en seguir ampliando su formación y en seguir ampliando como la mirada y bueno, en mantenernos en conexión. Así que yo no las puedo ver porque si no voy a tapar toda la presentación. De hecho, voy a quitar las imágenes de las caras para que la presentación se mire completa. Entonces no voy a poder ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. Por favor, quítense el silencio, ¿verdad? Pónganse el micrófono, interrúmpanme o avísenme para que podamos, entonces ahí vuelvo a poner las caritas de todas para que podamos tener el intercambio, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto de las voces interiores? Las voces interiores son partes nuestras que se manifiestan de diferentes maneras. Son pensamientos, son sentimientos, son emociones, son sensaciones corporales. Un dolor de cabeza es una voz que me está queriendo hablar de un conflicto psicoemocional y que no encuentra otra manera de expresarse sino a través de el dolor de cabeza. Son creencias, son enfermedades, son comportamientos compulsivos, son críticos interiores o mandatos internos, mandatos familiares, mandatos transgeneracionales, en fin, son una serie, si lo pudiéramos arquetipizar, son una serie de personajes que tenemos en nuestro interior y que pareciera ser como si fuera, digamos, si pudiéramos hacer una comparación a lo que se le llamó trastorno de personalidad múltiple. Claro, el trastorno de personalidad múltiple tiene un nivel patológico que tiene que ser tratado por un psiquiatra, pero nuestras voces interiores no son tan diferentes de esas múltiples personalidades. Vamos a hacer más adelante un pequeño ejercicio práctico aquí todas, como para que podamos tener un pequeño approach a escuchar nuestras diferentes voces. Y lo hemos podido experimentar seguramente en varias situaciones de nuestra vida, cuando tenemos sobre todo cuando tenemos un problema, un conflicto, ¿no? Una voz quizás gruñona que nos regaña, una voz miedosa que no sabe cómo resolver el conflicto, una voz triste que se siente herida, una voz más impulsiva que dice, bueno, ya, salgamos de acá.
Es decir, son como personajes que nos están hablando constantemente. Y se dividen en dos grandes tipos. Unas voces son partes nuestras vulnerables que han sido heridas y que por los mecanismos psíquicos de defensa que tenemos van quedando relegadas, reprimidas, como si estuvieran en un baúl, en un cajón, en un cuarto oscuro, porque nuestro sistema psíquico tiene miedo que si estas partes toman el control interno nuestro, va a ser totalmente abrumador y no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder, en definitiva, sobrevivir. No vamos a poder resolver el conflicto. Eso sería una gran parte de los tipos de voces que tenemos. Y dentro de estas partes reprimidas hay varias voces. Hay voces tristes, hay voces miedosas, hay voces desesperadas, hay voces frustradas. Bueno, esa es una experiencia individual, ¿no? Y por otro lado, están las voces que son las voces protectoras, se manifiestan como directores, como managers internos que dicen, tú lo que tendrías que hacer es, o tú lo que debes hacer es esto, o no te olvides de tal cosa. O son partes impulsivas nuestras, que lo que buscan es apagar incendios. Una vez ya hubo un estallido emocional, ahora, ¿cómo hacemos para apagar este fuego interno, esta sobrecarga energética? Y le llaman los firefighters o los bomberos. El creador de una metodología que se llama Internal Family System, IFS, es el doctor Richard Schwartz. Y él es el experto y el gran autor de sus libros IFS, los pueden buscar. Él hace trabajo de partes. El trabajo de partes, para mí y en mi experiencia, como yo lo vivo, son estas voces. ¿Y qué es lo que buscan estas voces internas nuestras? Lo que buscan es mantener la homeostasis, es decir, mantener más o menos equilibrado y controlado nuestro sistema interno psíquico y su funcionamiento. Por eso puse esta imagen acá. Ven aquí tenemos una parte pequeña, vulnerable, herida, una voz interior. Aquí tenemos otra voz de un protector, de un guerrero. Y aquí esta imagen de los Playmobil me fascina porque si se dan cuenta son diferentes. Aquí tenemos el payaso, que puede ser esa parte nuestra y que se manifiesta mucho en algunas personas que todo les da risa y que la risa es su mecanismo de evasión o el sentido del humor o contar chistes o tomárselo todo así light, a la ligera, es su payaso interno que sale a la luz como una manera de bajar el estrés psíquico interno, de ordenar, después de que ha habido un bioshock, un impacto emocional, de regresar a la homeostasis, de ordenar ese sistema interno. Aquí, miren, aquí tenemos una directiva, está hasta parada encima bueno, este es un iPhone, ¿verdad? Pero como si estuviera parada encima del escenario, del podio, con el audífono, como dirigiendo, qué es lo que tienen que hacer todos los demás. Acá vemos a una parte pequeñita, o quizás es una parte reprimida que pareciera que la está llamando como si la quisiera meter en la cajita del audífono, como tú no molestes, o sea, no llores, no grites, no queremos saber de tu miedo porque tenemos miedo que tu miedo nos abrume y entonces colapse todo este sistema. Entonces es mejor si te metes acá. Y acá tenemos otra voz que pareciera también una parte que está llevando una gran carga. Fíjense lo que tiene en sus piernas. Un pen, un S-Pen que es mucho más grande que él, ¿verdad? Y a lo mejor esta persona lo somatiza como fibromialgia, algo que le impide moverse. Y resulta que es una carga psicoemocional
y hay una parte de sí misma que es esta voz interior que no ha encontrado de qué manera hacerme ver que estoy cargando con algo que no me corresponde o que me duele o con una herida vieja del pasado y que la única manera que ha encontrado para manifestar esa gran carga es a través de dolor físico o de inmovilidad física, como puede ser la sintomatología de la fibromialgia. Entonces, a mí, desde que me metí en este mundo de las voces interiores, a mí me ha encantado empezar a incorporarlo en mis prácticas con mis consultantes y en cada motivo de consulta del consultante es muy interesante empezar a descubrir cuáles son esas voces interiores que están ahí, como vimos en esta imagen anterior, queriendo, ante este conflicto específico, queriendo más o menos organizar o reorganizar el sistema. Y por supuesto que para cada temática habrán quizás diferentes voces tratando de bloquear el que nosotros como coaches entremos a esas áreas de dolor, entremos a ver las partes vulnerables para hacer todo el trabajo, o que están bloqueando inclusive que la persona misma entre a ver sus partes vulnerables y sus partes heridas. Eh, por otro lado, es interesante ir a descubrir cuáles son las voces que han quedado inhibidas, que han quedado totalmente reprimidas, escondidas, y que es precisamente ahí donde va nuestro trabajo de coaching neurobiológico. Claro que vamos a honrar el trabajo que hacen cada una de estas voces interiores. Es decir, cuando un directivo o cuando un crítico interno me está diciendo, es que otra vez volviste a hacer lo mismo, pero otra vez volviste a fallar, pero no te has aburrido de ser tan estúpida, por ejemplo. Esa voz autoritaria, despectiva, con ese juicio, con esa crítica como rotunda, ese es un trabajo que esa voz, esa parte de mí aprendió a hacer en algún momento de mi vida, de mi historia, o como herencia transgeneracional o de proyecto sentido, como ya lo hemos visto en el pack conflictivo, como en un intento de que no fallemos. Justamente ayer tuve una consulta con una señora que me dice, tengo miedo de que esa voz que me dice no falles desaparezca, porque creo que si esa voz constantemente me está diciendo no falles, no falles, no falles, si yo no tengo esa voz, voy a empezar a fallar. Entonces yo le dije, ok, tú tienes esa voz ahora mismo que te dice no falles, no falles, no falles. ¿Cuántas, con qué frecuencia sientes que fallas? Y me dice, todos los días. Entonces le digo, ¿es verdad que esa voz es la que está haciendo que no falles? No. ¿Qué tal si no queremos pelearnos con esa voz, no queremos que desaparezca porque esa voz ha tenido un rol importante en tu vida y hoy eres quien eres y has hecho lo que has hecho y has construido lo que has construido, en parte también por ese arduo trabajo de esta voz que te dice no falles, no falles, no falles? Pero ¿qué tal si esta voz, en lugar de decirte no falles, no falles, no falles, como una imposición y como un regaño, y que claro, como tú cada día sientes que fallas, porque esta voz es implacable y te pide más y más y más, ¿qué tal si esta voz empieza a ser más como ese coach interior, como la figura, digamos, del asistente interior de Levi, que en lugar de estarte regañando por anticipado, retando por anticipado, diciendo no falles, y que cuando fallas te dice, pero ya viste cómo sos de estúpida, por eso es que te tengo que estar diciendo que no falles, porque siempre fallas, y luego viene el ciclo de la culpa y de la vergüenza y de la autoflagelación y entonces el castigo, porque otra vez fui idiota y volví a fallar y no puedo hacer nada y se desata, entonces empiezan a surgir también otras voces. ¿Qué tal si le preguntas a esa voz qué otro rol le gustaría tener en tu vida?
Y la respuesta de ella fue, esa voz está cansada de repetirme no falles, porque igual fallo, y lo que quiere es descansar. Entonces, fíjense cómo con tomar contacto con esas voces interiores, con esas partes nuestras que están ejecutando un rol que aprendieron en algún momento de la vida o que heredaron, o heredamos pues, porque yo hablo de ellas como si fueran entes externos, pero en realidad son partes psíquicas nuestras o que se vieron forzadas a empezar a hacer a partir de un bioshock. Eh, ¿Qué tal si las conocemos? Y al conocer esas voces internas, es un autoconocimiento, es realmente establecer ese diálogo interior, de la misma manera como nosotros nos esforzamos por explorar en el consultante, cuando estamos trabajando un ENA, que estamos haciendo toda la exploración del bioshock y de las emociones y sentimientos y pensamientos y resentires, y qué tal si empezamos a buscar esas voces internas nuestras asociadas a cada problemática y empezamos a establecer un diálogo con cada una de esas voces. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay consultas? ¿Hay dudas? Todo muy bien. Todo claro. Ok, sigo. Entonces, fíjense que cuando nosotros en el reaprender le pedimos a nuestros consultantes, ok, ¿de qué tomaste conciencia después de las sesiones, después del trabajo que se hizo? ¿Y qué vas a empezar a hacer diferente a partir de hoy para ti, para tu vida? Y el consultante entonces nos va a decir, ¿verdad? Sus insights, sus aha moments, nos va a decir, ahora veo, ahora comprendo, bla, bla, bla. Y le vamos a animar a que detalle qué nuevas acciones, qué nuevas decisiones, qué nuevas formas de sentir va a empezar a hacer en su vida. Y nuestro consultante se va feliz de nuestra consulta o no tan feliz a veces, sabiendo que tiene que hacer trabajo interior y que hay hábitos que cambiar y patrones que modificar, pero va con toda esa buena intención de regreso a casa. Nosotros le pedimos que lo practique diariamente para afianzar las redes neuronales, etcétera, y lo hace 1 o 2 días y el tercer día tiró la toalla y volvió a lo viejo de siempre, o a la semana, o al mes, o a lo que sea. Y entonces dice, pero ¿cómo es posible? O sea, no tengo fuerza de voluntad. Entonces, ¿por qué la fuerza de voluntad o esa intención tan positiva y tan buena que tenemos, que a todos nos ha pasado más de alguna vez, por lo menos a mí me ha pasado muy frecuentemente, sobre todo, por ejemplo, con el tema de hacer ejercicio, que me cuesta mucho y no me gusta, yo tiré la toalla por muchos años porque la verdad que, ay, porque me cansaba, porque yo decía, yo no tengo fuerza de voluntad para hacer ejercicio. Esa es la verdad. Y resulta que cambia mi mirada y cambia mi percepción cuando veo que la fuerza de voluntad no es suficiente para hacer estos cambios en la vida. ¿Por qué? Porque hacer cambios en los hábitos, en los patrones, en las redes neuronales nuevas que han quedado ahí empezándose a formar en la sesión, implica desbalancear ese sistema psíquico interno. Y entonces, por supuesto que todos estos personajes van a empezar a saltar, cada uno con su rol aprendido, para tratar de volvamos a lo viejo conocido, porque yo tengo mi rol de soldado y de marchar y de mantener el orden, y este tiene el rol pues no sé qué es esto, parece como una enfermera, esta parece como una monja y esta como una enfermera de la antigüedad, con más mascarilla y demás. Yo tengo el rol de cuidar y de acoger, entonces no tienen miedo de perder ese rol que, que han aprendido como por puro instinto de sobrevivencia y que de hecho ha contribuido a que yo hoy esté viva. Cuando yo me di cuenta de esto y empecé a entrar a preguntarme, ok, cuando yo pienso, solo el pensamiento de tengo que ir a hacer ejercicio, ¿qué parte de mí lo está diciendo?
lo está diciendo una parte, un manager, una parte directora, una voz, un protector que dice, tú tienes que hacer ejercicio porque eso es lo correcto, tal. Pero ¿qué es lo que pasa que que ya sé qué es lo que tengo que hacer? Ya sé que es sano, que es bueno, ya sé todos los beneficios que tiene a nivel hormonal, a nivel metabolismo, a nivel músculos, huesos, a nivel prevención de enfermedades, a nivel anti-aging, a nivel un montón de cosas. O sea, toda la teoría y toda la historia ya la sé. ¿Y por qué no lo hago? Entonces resulta que me doy cuenta que salta otra voz en mí que es un evasor y que es el que me dice, ay, no, tenés mucho que hacer, ¿por qué mejor no terminas tal cosa? ¿O por qué no mejor lees un libro? ¿O por qué no mejor te vas a hacer el supermercado? Porque después no te va a dar tiempo. O sea, esa voz es buenísima en su trabajo porque es súper pilas para distraerme de el tema hacer ejercicio. Y se encuentra las mejores razones para que yo no vaya a hacer ejercicio. Y resulta que ¿qué hay detrás de esa voz? Hay una parte inhibida, hay una parte reprimida, hay una parte pequeña, vulnerable, que está herida, que yo la veo como una niña chiquita, como refundida en un rincón, solita, sentada con las piernas, abrazándose como las rodillas, sentada pero abrazándose las rodillas. Y es una parte que está llorando y que dice, yo no puedo hacer ejercicio. Y cuando yo logré ver esa parte y me voy, ¡boom! Así, salto cuántico para atrás, como 30 años o 35 años atrás, a la época del colegio, donde yo era muy gordita y yo me sentía súper incómoda en el uniforme de gimnasia de mi colegio, que eran unos shorts ochenteros además, ¿se acuerdan de esos shorts horrorosos? Y con las calcetas largas arriba, y entonces yo me sentía como un albondigón en shorts y lo detestaba, o sea, el ver a las otras, a mis compañeras, el verlas delgadas, ágiles. Nosotros en el colegio teníamos diferentes disciplinas de ejercicio, unos meses era natación, olvídense, el tema de meterme, quitarme la ropa, ponerme el bañador y a la piscina, pues eso para mí era la peor vergüenza y humillación que podía existir. Y después teníamos otros meses atletismo, en donde nos ponían a hacer salto de valla, salto largo, salto alto, cuanto salto había, y yo sentía que era tan pesada que no podía levantarme del piso y me inventaba cualquier síntoma, que me dolía la cabeza, el estómago. Después cuando desarrollé, a mí me venía la regla todas las semanas del mes con tal de que tengo cólicos y de ver cómo hacía para zafarme de las clases de educación física, porque era esa parte en mí que recibió burlas, que recibió críticas, que recibió de los maestros también, que recibió rechazo, porque a mí cuando hacían equipos, por supuesto que nadie me escogía. Entonces, esa era esa niña, es esa niña como metida en ese rinconcito, abrazándose las rodillas. Y claro, entonces, ¿qué fuerza de voluntad es necesaria para sacar a esa niña de ahí? Ninguna. Esa niña no va a salir de ese rincón a pura fuerza de voluntad y a pura imposición. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay que ir al encuentro de esa parte herida, hay que ir a hablar con esa niña que se quedó estancada en Windows 1987, 88 por ahí, y decirle, ¿sabes qué? Ya no tenés 7 años, ya no tenemos 8 años. Mírame ahora, ahora soy fulana de tal, como presentarse a esas voces internas, ¿no? Tengo 42 años, mira todo lo que he logrado hacer, mira cómo es nuestra vida ahora, ya no hay nadie que se burle de nosotras, ya no nos tenemos que poner esos shorts ochenteros feos, ya no hay que hacer salto alto, salto largo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar a ir a caminar, por ejemplo, y nadie se va a burlar de ti. Y si hay alguien que se burle de nosotros, yo voy a estar aquí para cuidarte y para protegerte. Entonces, al tener este encuentro con esa parte herida, los protectores, tanto el que dice, tienes que me regaña por no ir a hacer ejercicio, y el otro que encuentra las mejores excusas para no hacerlo, pueden soltar sus armas y bajarle a ese trabajo y empezar a cambiar de rol.
Entonces, a lo mejor el que se inventa las excusas va a ser el que va a encontrar los mejores momentos para ir a hacer ejercicio, una caminata, por ejemplo, y el que me regañaba diciendo tienes que hacer ejercicio va a ser mi cheerleader, el que me va a hacer porras de vamos, tú sí puedes, vamos a caminar 10 minutos más, qué sé yo. Entonces es como, para mí, el incorporar este trabajo de las voces internas, cuando hago Elena, es decir, trabajo Elena, lo puedo hacer desde una situación o escena específica, como lo vimos, o también a partir de una sensación corporal, porque me imagino que a las de ustedes que están practicando y que están haciendo coaching neurobiológico, les ha pasado que a veces quieren o le piden al consultante que busque una escena donde vivió el conflicto por el cual nos está viniendo a buscar y la persona no puede ubicar una escena en concreto, pero sí tiene la sensación en el cuerpo del conflicto. O sea, a mí este conflicto me hace sentir una presión en el pecho. Ok, como no hay escena con la que podamos trabajar, entonces vamos a entrar a Elena desde la sensación corporal, esa presión en el pecho, ¿qué te está diciendo? Pensamientos, ¿qué sientes? Emoción social, emoción oculta, y ya esas partes de Elena son en sí mismas voces interiores. ¿Se entiende? En un ENA, por ejemplo, la persona puede decir que tiene pensamientos que le dicen, esta persona, por ejemplo, que tiene este tema del perfeccionismo y que siente que falla continuamente. Tiene pensamientos que dice otra vez volviste a fallar, tiene pensamientos que le dicen qué estúpida eres, no sirves para nada, el fracaso no es una opción, porque esa es como su frase célebre es, el fracaso no es una opción, y esa la aprendió desde muy chiquita, es como un mandato familiar. Y eso la hace sentir, es una presión interna en el pecho, me decía ella, y le hace sentir angustia y frustración e impotencia, fíjense que todos esos son sentimientos, y le hace sentir tristeza, ahí va emoción social, y le hace sentir miedo. Entonces, solo en ese ENA ya tenemos varias partes que le están hablando a la consultante. La parte de los pensamientos es una parte directiva, es una parte protectora muy fuerte y también hay partes pequeñas, vulnerables, las partes tristes, las partes con miedo, sobre todo, son pequeños partes que han quedado reprimidas y que los protectores, esa voz que le dice no falles, no falles, lo que está tratando de evitar es que salten esas partes que tienen miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de no merecer el amor, el reconocimiento de papá y mamá cuando era chiquita y hoy es del mundo entero, porque hoy ella ya no vive con papá y mamá, ella es madre de varios hijos. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio después al llegar a la emoción oculta, ahí no va a pasar al resentir ni a aplicar el recurso, sino ahí meter este trabajo de las voces internas, haciéndole ver al consultante, ya te fijaste que en este conflicto, mira cuántos personajes hay hablándote. Y la idea es que la persona pueda conocer estas voces primero porque ni se ha dado cuenta. Ella piensa que todas esas voces son ella misma. Y cuando logramos hacerle ver al consultante que esas voces no es ella, no es su ser superior, creo que esto viene acá en la siguiente diapositiva. Ah, no, viene un ejercicio práctico. Ahorita voy, Karina, un segundito. Es que algo había aquí, perdón, estaba en la sesión, en la diapositiva anterior. Cuando la persona se da cuenta de estas voces que tiene en el interior y empieza a honrar el trabajo que tiene cada una de ellas, en vez de pelearme con el miedo, con la tristeza, con esa voz que me dice no falles, no falles, no falles. Pero cuando lo hago desde un lugar de fuerza interior, desde un lugar de conexión profunda con mi ser superior, la persona se da cuenta que ella no es eso, es mucho más, como lo vimos en el ejercicio del círculo de la duda, ¿se acuerdan? Cuando decíamos, tú no eres eso, tú eres mucho, mucho más.
bueno, tú no eres ninguna de esas voces que te hablan y que te dicen y que te regañan o que te hacen reír a carcajadas como un mecanismo de evasión, o que te hacen actuar, comer compulsivamente, o que te hacen trabajar compulsivamente, bueno, en fin, porque tú eres mucho, mucho más. Pero lo importante es entrar en contacto con nuestro ser superior, con nuestra esencia más profunda, y a partir de ahí ir a hacer este trabajo con las voces interiores. Sí, Karina, contanos. Acá estoy. Sí. Bueno, voy a intentar ser breve porque creo que es la primera vez que lo voy a contar así todo de seguido. El año pasado, en octubre, tuve como una especie de colapso impresionante, a tal punto que se me explotó la nariz, se me reventó la nariz, no sé si se Wow. llega a ver. Adelgacé más de 10 kilos, estoy pesando muy poco, se me fue el hambre, todo. Y todo esto fue por no escuchar mis voces interiores. Ok. Empezar a hacer ese trabajo, que fui probando diferentes terapias más mis herramientas, me llevó mucho tiempo. Y mirá que mi cuerpo tuvo que explotar y se me fue la razón, no podía decidir. O sea, en un momento me encontré en una calle y tenía un semáforo y no sabía cuál era el color bueno, cuál era el color malo. Y tuve que empezar a Wow. escuchar mi sentir y manejarme desde otro lugar. Cuestiones que hace poco me di cuenta que, por ejemplo, yo estuve siempre en relaciones muy lejanas, no tengo marido, ni hijos, ni nada, y es porque para mí el hombre cerca lastimaba, entonces siempre lo quería lejos, el noviazgo de un fin de semana, nos vemos poquito, qué sé yo. Y esto venía de todo lo que mi mamá me metió en mi cabeza, pero como mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años, y dentro de mi cultura, o sea, el que muere pasa a ser implícitamente un santo, una santa en este caso, borré tapé, no es que borré, tapé todo lo que ella me decía de lo malo que eran los hombres. Y entonces eso me quedó tan, tan, tan adentro que ahora recién pude escuchar y me di cuenta que tuve 32 años de una pésima relación con mi padre por todo lo que mi mamá me metió. Pero trataba de hacer cosas para no escuchar y me tuvo que explotar el cuerpo para decir, basta, Karina, no, esto está acá, escuchalo, te quiere hablar, te está dando un mensaje. Y fue importantísimo ese trabajo, porque ¿Y, gracias a eso volví a comer, gracias a eso un montón de cosas, y bueno, estoy implementando todo esto, así que me recontra llegó todo lo que estás contando. y cómo te diste cuenta que esa explosión literal de la nariz tenía que ver con el tema de los hombres? Eh, Porque yo no me di cuenta al principio que era de los hombres, sino que no Mm. encontraba la inspiración en el trabajo. Y estaba muy metida 16 horas todo el tiempo investigando, trabajando y buscándole la vuelta qué sé yo, para evadir esto, lo de las relaciones. Y Mm. creo que el punto fue que ya estaba por cumplir 40 años y 40 años es significativo, Ujú. Es un ¿no? número Cultural. maestro. Sí, sí. Así que bueno, fue primero decir, ¿por qué trabajo tanto? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Es necesario que haga todo esto? Hay que mirar otras cosas, pero se me tuvo que nublar la razón. Fueron muchísimos médicos los que me vieron, todos mis análisis daban perfecto, o sea, no encontraban la vuelta de por qué era. Y bueno, hasta que yo pude empezar a escuchar esas voces y no negarme más, pero se me tuvo que anular la razón por un tiempo. Claro. Y quizás al anularse lo que llamamos la razón, fue Ujú. cuando más coherente estuviste, porque fue cuando te empezaste a escuchar. Absolutamente, 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 porque para mí antes perder la razón era un estado de locura. Sí, No, claro. no, no. Fue el mejor estado. Aprendí a saber qué es lo que quiere mi cuerpo para comer, que no era todo lo que me estaban imponiendo. Mm. Y así un montón de cosas dije, no, esto no es necesario, no es mío, no me pertenece, y como a ubicar, es como que se me cayó el placar encima y de golpe dije, bueno, para acomodar tengo que revisar, esto sirve, esto no, esto lo Ujú. guardo, esto se puede arreglar, bueno, estoy en ese paso.
Wow. Y qué simbólico el tema de la nariz, porque la nariz es un órgano sexual, es el olfato, como los perritos que se huelen el culito para saber si hay hormona femenina o hormona masculina, ¿no? Tiene que ver con la identidad también, reconocerme quién soy. Sí, Reconocer, el bebé no ve a mamá, pero la huele. ujú, Entonces, muy simbólico el tema de la nariz con esto que nos estás compartiendo, ¿verdad? Que al sí, final el que te hacía trabajar mucho era una parte protectora para no dejar salir la parte herida que se sentía sola, además me imagino con el sí, tema de estar alejando hombres a diestra y siniestra. total, total y absolutamente, sí, Qué lindo. Muchas gracias, Karina, por compartirlo. gracias. ¿Alguien más que tenga algún compartir o alguna inquietud antes de que pasemos a hacer un pequeño ejercicio? Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Yo lo que les voy a pedir es que ubiquen una de estas, una creencia del tipo no debo, no puedo, no merezco, no tengo derecho de. Normalmente esas voces son voces de protectores directivos, los que dicen no debes, no puedes, no mereces y no tienes derecho de. Entonces, llenen, ¿verdad? Con lo que les surja. Vamos a hacer primero una pequeñita relajación, como siempre. Llenen con lo que les surja esos 3 puntos suspensivos y les voy a hacer un acompañamiento con unas pequeñas preguntas como para entrar en contacto con esa voz que dice esa creencia. Y luego vamos a tener un pequeño compartir, a ver cómo nos fue. Entonces les voy a pedir que se pongan cómodas, que cierren sus ojos para evitar estímulos del exterior, si eso está bien para cada una de ustedes. Si no, lo pueden hacer con los ojos abiertos también. Lo importante es que empiecen a entrar en contacto con su ser interior, con su respiración, dejándose llevar por ese vaivén de la inspiración, de la expiración, como si fueran las olas del mar, yendo y viniendo, fluyendo. Y tomen conciencia que cada vez que están en la respiración, están en el aquí y ahora. No hay pasado, no hay futuro, hay solo presente, el eterno ahora. Y el notar con mi atención cómo entra y sale el aire por cada una de mis fosas nasales, me permite empezar a centrarme, equilibrarme y a relajarme cada vez un poco más. Y quizás puedo empezar a escanear mi cuerpo, detectando cualquier área de tensión, de incomodidad, de molestia o dolor y está bien, le doy la bienvenida, lo permito, me lo dejo sentir. Ahora ya sé que eso es una voz que me está queriendo decir algo, así que le doy la bienvenida y sigo respirando, entrando cada vez más profundamente en conciencia con todo eso más profundo que está dentro de mi piel. Y todo esto me permite relajarme cada vez un poco más y a mayor relajación, más bienestar puedo encontrar. Y mientras permito que la respiración
siga haciendo ese trabajo milagroso que hace dentro de mi cuerpo, intercambiando oxígeno y dióxido de carbono sin que yo tenga control alguno. Empiezo a ubicar esa creencia, esa voz que me dice esa creencia: no debes, no puedes, no mereces, no tienes derecho de. Quizás es de ser exitosa, o de descansar, o de tener dinero, o de tener pareja, o de empezar un proyecto nuevo. Lo que venga está bien. Solo escucha esa voz que te dice esa creencia. Y empieza a imaginar esa voz. Quizás como si fuese un personaje, dibújala como si fuera un personaje. Visualiza esa voz que te dice esa creencia. ¿Cómo es? ¿Cómo va vestido o vestida? ¿Qué colores usa? O si es un personaje, ¿qué personaje es? Y observa todos los matices de esa voz que incansablemente te dice: no debes, no puedes, no mereces, no tienes derecho de. Y quizás al repetir esa creencia, puedes ubicar esa voz en alguna parte de tu cuerpo. ¿Qué sensaciones hay en tu cuerpo cuando esa voz te está diciendo esa creencia? ¿Cómo son esas sensaciones? ¿Es frío? ¿Es calor? ¿Pesa? ¿Hace presión? ¿Es un hoyo, un vacío? Sigue respirando y permite que surjan esas sensaciones en tu cuerpo. Y ahora pregúntate: ¿qué siento cuando observo esa voz interna en mí? ¿Qué siento hacia esa voz? Y si la respuesta es que lo que siento es una sensación de rechazo, o que no me gusta, o de miedo, fíjate que esa es otra voz, es otra parte de ti que ha surgido. Y escucha también esa otra parte, esa otra voz. Y haz el mismo proceso de ponerle un personaje, una forma, una figura. Por el contrario, si cuando te preguntas: ¿qué siento cuando escucho la voz que me dice esa creencia? Es curiosidad por saber más de ella, de ese personaje, o si es compasión, o si es calma y conexión, o intriga, entonces estás posicionada desde tu ser superior. Si han aparecido otras voces, voces de rechazo, voces de miedo, voces que no quieren que la voz que dice esa creencia estén ahí, está bien. Pregúntales si por ahora pueden hacerse a un lado y darte espacio para ir a encontrarte con ese primer personaje, con esa voz que te dice: no puedes, no debes, no mereces, no tienes derecho de. Diles que no quieres que desaparezcan, que solo quieres que te den un poco de espacio ahora para acercarte a esa primera voz. Y si están dispuestas a darte ese espacio, agradéceles.
Y si si ya estabas desde un inicio con esa curiosidad, con esa intriga, con esa conexión de querer conocer un poquito más a la voz que te dice esa creencia, acércate a ese personaje y pregúntale, ¿cuántos años tienes? Y quizás te vas a sorprender de la respuesta de esta voz. Quizás te va a decir que tiene 5 años, 8 años. O por el contrario, quizás te va a decir que tiene 80. Deja que la respuesta surja sola. Pregúntale a ese primer personaje, ¿cuántos años tienes? Y pregúntale también, ¿cuántos años crees que tengo yo? Y quizás esta respuesta también te va a sorprender, porque quizás esta voz te va a responder con un número mucho menor de tu edad actual. Solo permite que las respuestas surjan solas. Y ahora pregúntale, ¿quién te dio este trabajo de sostener y recordarme esta creencia? ¿De dónde aprendiste esta creencia? Y deja que la voz responda sola. Y ahora pregúntale, ¿qué es lo positivo que buscas para mí con esta creencia? Cuando haces esta función de recordarme que no puedo, que no debo, que no merezco, que no tengo derecho de, ¿qué es lo bueno que estás buscando para mí o que estás intentando buscar para mí? Y encuentra esa intención positiva de ese personaje. Y nuevamente permite que la respuesta venga sola. Y por último, pregúntale a esa voz, a ese personaje, ¿te gusta hacer esta función de recordarme constantemente esta creencia? O si pudieras hacer otra función para mí, para mi vida, ¿cuál sería? ¿O qué otra creencia te gustaría empezar a recordarme que sea más efectiva para mí ahora? Y déjate sorprender por lo que este personaje tiene para decirte. Y poco a poco, cuando estés lista, agradece a esta voz, a este personaje, por esto que te ha podido mostrar y que te ha querido mostrar el día de hoy. Agradécele también a esas otras voces que surgieron quizás, que aparecieron al inicio de este ejercicio. Y cuéntales que este ha sido apenas un primer acercamiento y que ya tendrás otras oportunidades para volver a encontrarte con ellas. Cuéntales que has tomado conciencia de su existencia en ti y que ahora te acercarás a ellas para escucharlas, para conocerlas, porque son una parte de ti
que han adquirido una función, un trabajo, quizás a partir de una herida, de un BioShock, pero tú eres mucho, mucho, mucho más. Tu esencia infinita es mucho, mucho más. Y honrando por el trabajo que hacen para ti, en su afán de mantenerte viva, despídete de esta voz y poco a poco, a tu ritmo, ve abriendo los ojos, estirando columna, moviendo cuello, hombros, dedos de pies y manos para volver al aquí y ahora. Y quien quiera compartir cómo fue su experiencia, qué pudo conocer de sí misma, por favor, desmute su micrófono y compártanos libremente. Hola Gaby. Hola, Margarita. Bueno, a mí me pasó de todo ahora. Comencé con, cuando hice la conexión, sentía miedo y también apareció enojo. Y sentí malestar por el lado derecho del cuerpo, pero luego conforme avanzó la sesión y cuando pude comprender de dónde venía esa voz, el lado izquierdo me comenzó a molestar y inclusive la cabeza a doler. Y terminé más bien, del lado derecho pasé al lado izquierdo, terminé con dolor en la cabeza que luego desapareció cuando conecté con mi yo superior. El mandato es, y sí, es, en la vida me pasa, ¿no? No perder el tiempo, ¿no? Estar siempre ocupada. Trabajar, en lo que sea, pero estar haciendo algo porque es malo estar perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces es lo presentía, pero no la tenía tan clara, ¿no? Uh-huh. Y viene de mi madre, ¿Y para qué? Para poder sobrevivir y me acordé de algo que decía mi abuela, no ella, ¿no? Ustedes tienen que ser alguien, decía mi abuela, ser alguien, o sea, ser profesionales para que no dependan de un hombre, ¿no? Para que puedan Uh-huh. valerse en la vida. Uh-huh. Entonces, y mi madre trabaja, y me acuerdo, mi madre trabajaba todo el día, se levantaba a 6 de la mañana hasta 11, 2 de la noche, ¿no? Entonces, desde los 5 años, yo tengo ese mandato de los 5 años, Wow. y sí, recuerdo que a esa edad a veces me iba a apoyarla, me iba con ella, ¿no? Y sí, he sentido que me estoy dando el permiso para ya no hacer eso, sino disfrutar, disfrutar de la vida. El mensaje fue vivir. Wow. O sea que lo que esa voz quisiera hacer, en lugar de estarte diciendo no pierdas el tiempo, es vivir. Uh-huh. Qué lindo. Fue bonito. Wow. Muchas Gracias. gracias, Margarita, por compartir. Gracias. Es importante sostener el silencio cuando el silencio se hace presente. Me quedó una duda, Gaby. Ese Sí, dolor de cabeza que se me movió hacia la cabeza, porque la cabeza es padre, pues, ¿no? O sea, puede ser, o sea, arquetípicamente sí, pero cuando estamos trabajando con esas voces interiores, no necesariamente tiene que ser padre. A lo mejor es alguna otra voz, una voz protectora que no tiene nada que ver con papá, o una voz herida inclusive, que tampoco tiene que ver con papá, que la única manera que está encontrando para manifestarse en ese momento es en este dolor de cabeza. ok. Gracias. Por nada. Muy buena pregunta, porque esto también nos flexibiliza. O sea, tenemos
por la formación tenemos el conocimiento, ¿no? de la biodescodificación y de lo que aprendimos en el biodiccionario, que arquetípicamente sí, cabeza es padre. Entonces, claro, como lo que Karina nos compartía, ¿no? Que la voz esta que tenía que ver con una parte herida que alejaba a los hombres, se paró manifestando en un órgano que tiene que ver con la sexualidad, la nariz, pero quizás se hubiese podido manifestar también, no sé, en el hombro, y no está directamente relacionado con el conflicto desde la mirada de la biodescodificación, sino que es la manera que en este momento está encontrando la voz para manifestarse, y quizás mañana ya no es en el hombro donde se manifiesta, sino es como un pensamiento, o quizás es como una emoción o como un sentimiento. Entonces, aquí nos flexibilizamos un poco cuando estamos trabajando con esas partes internas nuestras. Karina, no, ok, no te preocupes. Si te interrumpieron, luego puedes poner la grabación y vas a escuchar nuevamente el acompañamiento para poder hacer el ejercicio si lo quieres hacer. Así que no hay problema. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Muy bien. Entonces, si no hay nadie más que quiera compartir, voy a hacer un pequeño cambio de cámara. Ahí. Para presentarles a mis amigos de consulta. Me voy a poner el pin en mi cámara para que después en la grabación me puedan ver. Entonces, fíjense, yo aquí seleccioné de los muñecos de Playmobil varias partes. Los muñecos de Playmobil son una herramienta fantástica para poder trabajar con esas voces interiores o para poder trabajar el ejercicio de polaridades que vimos en el taller Renacer. Por ejemplo, también es magnífico trabajarlo con muñecos de Playmobil, porque los muñecos son una representación de nuestro inconsciente. Entonces, yo posicioné los muñecos aquí al azar y quiero que los observen. Y fíjense cómo se miran entre ellos y traten de imaginar cuál de estos muñecos serían voces protectoras o directivos o managers que dicen lo que se debe hacer o que están tratando de proteger y de defender. ¿Y cuáles de estas voces podrían ser partes heridas, vulnerables? Y si alguna se anima o si alguna siente alguna resonancia o alguna conexión con alguna de estas figuras, me avisa. Yo particularmente siento una conexión con el policía ese. Ajá. ¿Y para ti qué es ese Más policía? que conexión, es como una especie de rechazo. Para mí representa la autoridad, el tener que cumplir órdenes. Ok. Y ahora que giro la tabla, ¿a quién está viendo ese policía? A la niña. Que sería esta, ¿no? Sí. ¿Y qué parte tuya sería esta niña? Pienso que una niña que quiere ser reconocida y aceptada tal cual es, y que quiere expresarse libremente sin tener que estar agradando o cumpliendo las órdenes. Wow, muy bien. Y es una niña que es súper diferente, es una niña que tiene el pelo morado, que tiene cola. Sí. Sí, porque quiere hacer cosas diferentes siempre. Tiene ideas
distintas que a mí siempre me decían, siempre con tus ideas raras o con cosas raras. Ujú. Entonces, fíjate que esta niña puede ser una parte de vida tuya y que en algún momento se creyó quizás que era rara. Y por eso, ¿cómo se siente esta niña con la mirada de este policía ahí detrás? Intimidada y con mucho miedo. Ujú. Muy bien. ¿Y a quién está viendo esta niña? Pareciera que al astronauta. ¿Y qué significaría para ti la mirada que esta niña está teniendo sobre este astronauta? Y alguien como que la podría llevar lejos. Ajá, muy bien. A ver, lo pongo acá, quizás. Voy a ir cambiando de ángulo. Alguien que el astronauta sería otra voz, ¿no? Otra parte tuya, que es la que quiere alejar a esta niña de este personaje, de esta figura, ¿cierto? Totalmente. ¿Y quién más ve a la niña? A mí me parece que hay otra figura que la está viendo, como de reojo. Sí, ese que tiene las manos levantadas. ¿Esta? ¿Esta dices? Cuando dijiste de reojo parecía que que era esa la que estaba. Pero ahora que giro la tabla, esta yo la veo viendo más hacia acá. Claro, tenés razón. O sea, no hacia la niña, sino más hacia este espacio de acá. Pero ¿qué tal? ¿Qué me decís de esta figura? Mira cómo la mira como con este ojito a la niña, con este ojo de acá. Como que con Sí. un ojo, esta ancianita ve al policía y con este ojo ve a la niña. ¿Qué significaría para ti eso? Mm, ¿O qué parte tuya podría ser esta que está ahí como detrás, silenciosa, Quizás la parte observando? sabia, Ok. la parte que ya sabe que no hay nada de qué preocuparse. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Silvia. Un placer. Una Gracias a pequeña, ti. nada más una pequeña demostración de cómo los muñecos nos pueden ayudar a nuestras sesiones, ¿no? Y cómo con los muñecos el inconsciente del consultante se manifiesta. Daniela, nos decías el escudero. Sí, como que la está mirando ahí, a pesar de que está entre medio el astronauta, pero Ah, ok. Déjame, el que tiene déjame. el escudo, justamente. Ajá. Y mira el escudero, como qué sensación da que le está queriendo decir a esa niña. Y como que la está alejando con el escudo. Como que Como la que no quiere. se te ocurra aparecer, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 tenés razón. No lo había visto. Muy bien. Y se relaciona totalmente con con la experiencia, con el ejercicio anterior. Claro. Con el ejercicio ahorita que hiciste, Silvia. Sí, sí, sí. Ahora O me doy sea, cuenta que está totalmente salieron estas relacionado. partes. ¿Cómo? O sea que salieron estas partes en este ejercicio que hicimos. Sí, sí, Ok, sí. Totalmente conectado con el ejercicio anterior. buenísimo, buenísimo. Tatiana dice, yo de entrada me identifiqué con la niña. ¿Por qué, Tati? Si quieres compartir. No sé, la vi allí como
como inhibida, como reprimida. Ujú. O sea, bastante similar a lo que nos compartía Silvia. Sí. Ujú. ¿Y de qué parte tuya nos está hablando esta niña? Como esa parte que le ha dado miedo expresarse como por ser juzgada o señalada. Ujú. Ser juzgado o señalada de la Ujú. manera que lo está haciendo, por ejemplo, este escudero. ¿Puede ser? Sí. Ujú. ¿Y qué sensación te da cuando ves cómo ve el escudero a esta niña y cómo parece que la quisiera alejar con su escudo? ¿Cómo se relaciona esto con tu vida, por ejemplo? Con miedo, Ujú. miedo, miedo al que dirán. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Tati. Gracias. Muy bien, chicas, vuelvo a cambiar entonces de cámara. Muy bien, chicas. Entonces, qué inmensa felicidad volverlas a ver, escucharlas, saber, aunque sea un poquito de cómo están, de sus propios procesos. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por recibirnos como siempre con tanto afecto en sus vidas, en sus corazones. Saben que es recíproco, así lo siento yo. Así que les dejo un beso enorme y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto en Pronto. en algún otro webinar. También estoy con el deseo de formar esta comunidad de alumnos, exalumnos, que hablamos este lenguaje, que al final es un lenguaje universal, porque es el lenguaje de la sanación y del encuentro de almas para mí. Así que estaremos ya mandándoles próximamente alguna otra fecha para que volvamos a encontrarnos. Ay, me encanta, me Dale, encanta. Voy a buenísimo, estar me encantó. atenta. Gaby, qué rico verlos. Sí, Muchas sí. gracias, Dani. Muchas gracias, Gracias, Mari. Gaby, gracias a Gracias. todos. La verdad que fue Gracias. espectacular Gracias, Gaby. esta Buenas reencuentro. noches. Un gusto. Feliz Gracias, noche a Silvia. todas. Feliz Gracias. noche, Gracias. María. Buenas Gracias. noches a todas. Gracias, Muchas Margarita, gracias. Tati. Chao. Gracias, Gracias. chao. Buenas noches, Fabiola, Nos querida. vemos. Un gusto. Abrazos. Bye, bye. Adiós. Bye. ¿Te das cuenta cómo los conflictos emocionales afectan nuestra salud y calidad de vida? Imagina la satisfacción de sanar desde adentro y dejar atrás las heridas del pasado, mejorar tu calidad de vida, disfrutar de mejores relaciones sociales, empezar una nueva profesión, la cual te permita ayudar a tu prójimo, ayudar a tus pacientes con herramientas y técnicas efectivas, convertirte en una persona que inspire a los demás y construir un futuro exitoso. Nosotros sabemos cómo lo puedes lograr. Diplomado de Formación Profesional en Coaching Neurobiológico. Nuestra formación es la única en su categoría de habla hispana, con triple certificación internacional. Con esta metodología hemos ayudado a más de 150 alumnos alrededor del mundo. Se trata de un programa de sanación y formación profesional de coaching enfocada en dos principales objetivos: ayudarte a sanar todas las áreas de tu vida: física, mental, emocional, espiritual y actitudinal. Formarte como coach profesional brindando una metodología completa para que puedas ayudar a tus clientes o pacientes a conseguir los resultados esperados. Escuela Americana de Coaching Neurobiológico. Nos enfocamos en acompañar a nuestros alumnos dándole las herramientas necesarias para que ellos mismos descubran sus propios dolores y puedan sanarlos.
Hoy somos la única escuela de coaching neurobiológico en el habla hispana. Nuestro mayor objetivo es ayudar a las personas que, como tú, necesitan aliviar su dolor para disfrutar de una vida plena y ayudar a otros a vivir mejor. Un programa de formación profesional para tu propia sanación. Podrás realizar tu proceso de sanación personal integral, física, mental, actitudinal y emocional para mejorar todas las áreas de tu vida. Aprender una nueva profesión. Inicio a la profesión como coach para servir a tu prójimo en sus procesos de sanación. Formación con triple certificación internacional. Metodología exclusiva para tus pacientes. Si eres terapeuta o profesional de la salud, aprenderás las herramientas más efectivas para atender la salud integral de tus pacientes. Una exclusiva metodología con una mirada holística para una excelente calidad de vida. Transforma tu vida abrazando tu lado más humano con nuevas técnicas de neurociencias, epigenética y biodescodificación emocional para la salud integral. Técnicas terapéuticas que sí funcionan para lograr los resultados esperados con tus pacientes y clientes. ¿Qué esperas? Inscríbete hoy.